sea, no importa. Bueno, me imagino que ya estás en Hechos 17, versículo 24. Ahí leemos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es así de simple. Aquí leemos claramente que nuestro Dios no habita en templos hechos por manos humanas, es decir, que nuestro Padre no está limitado o sujeto a habitar dentro de un lugar específico. No dice que no está, dice que no habita en templos hechos por manos de hombres. Habitar, te voy a contar más o menos, estuve buscando qué entendemos por habitar, y según la Real Academia Española de Lengua, habitar es vivir, es morar. Es decir, que Dios no hace su morada en lugares hechos por manos humanas. Eso es lo que acabamos de leer. Así que Él no vive ahí. Por consiguiente, vamos a ver entonces, vamos ahora a Hechos, por favor, 7, versículo 48. Vamos a seguir viendo, a ver qué vamos a ir sacando de todo esto que estuvimos viendo. Si bien dice 7:48 de Hechos, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, cuando vamos leyendo esto, nos surge una pregunta interesante. ¿Cuál sería? Es la pregunta que yo en realidad me hice, ¿no? ¿Cuál sería el templo en el que puede habitar o morar Dios? ¿Hay un templo que podamos hacer nosotros los hombres? Y esto es retórico, porque acabamos de leer que no. Por lo que leímos, es imposible que nuestro Dios habite en lugares. Nosotros no podemos hacer un lugar donde habite nuestro Padre. Es así de simple. Entonces vamos a ver cuál sería el templo para nuestro Padre. Por favor, vayan a 2 de Corintios 6, y ahí vamos a ir viendo despacito que nos va revelando la palabra de Dios. 2 de Corintios 6, versículo 16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, acá ya vamos encontrando unas respuestas, ¿no es cierto? Dice, quiere decir que el templo de Dios está disponible, porque dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces hay un templo de Dios. Entonces quiere decir que está disponible. Pero no es un edificio, sino que son personas. Es lo que observamos en esta porción de Escritura. Pero la pregunta que nos surge ahora es, ¿cualquier persona es el templo de Dios? ¿O a quiénes se refieren con este vosotros sois el templo del Dios viviente? Vamos a ver qué dice la palabra. 2 de Corintios, por favor. Vamos a ir investigando. 2 de Corintios 1, versículo 1. 2 de Corintios 1:1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Bueno, al remitirnos al primer versículo del primer capítulo de la segunda epístola de los Corintios, este versículo aparentemente nos responde en parte a la pregunta que nos había surgido de a quiénes se refería con vosotros, pues nos dice, dentro del contexto, que esa epístola se dirige solamente a los de Corinto y Acaya. Por consecuencia, podríamos inferir que los templos del Dios viviente, a los que se refería el capítulo 6, versículo 16 de 2 de Corintios, serían solamente ellos, por lo que el resto de creyentes, en los cuales estamos nosotros incluidos, quedaríamos fuera de esa ecuación. Sigamos buscando, porque nosotros sabemos que nuestro Padre no deja nada suelto. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el versículo 1. 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1
me imagino estamos cerquitas y ya habrán llegado. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, es interesantísima este versículo de la palabra. Vamos a ver otra interesante versión, se los voy a leer, ustedes síganlo con su versión Reina Valera. Yo voy a leer una versión de la Biblia, Palabra de Dios para todos. Escuchen. Estimados hermanos de la Iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Cristo Jesús. Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con todos los que, en todas partes, confían en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. ¿Se van dando cuenta qué amplio que es esta porción de Escritura y qué contenido tan grande que tiene? Es maravillosa esta palabra de Dios, la claridad que presenta es realmente conmovedora. Vamos a leer con mucha atención este versículo 2, que nos cuenta a quién está dirigida esta epístola. Es a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y quiénes son? También son ellos, pero también a los santificados. Ellos son a los santificados en Cristo Jesús. Quiere decir que estos ya estaban santificados en Cristo Jesús. Quiere decir que iglesia de Dios y santificados en Cristo Jesús es lo mismo, ¿sí? Y sigue diciendo, llamados a ser santos. Es lo mismo que decir iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, y es igual a decir llamados a ser santos. Y juntamente con todos los que en cualquier lugar hacen una sola cosa. ¿Qué cosa? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Y saben qué quiere decir con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro? Eso quiere decir, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos pone dentro de la ecuación que estábamos buscando. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que la persona que lo hace su Señor al Señor Jesucristo, confiesa Romanos 10:9, como estaba diciendo hoy Adriana, e invoca su nombre en cualquier lugar del mundo, eso incluye Solano, Santiago del Estero, Jujuy, Varela, Trenquelauquen, China, el Congo, Wilde y todo el lugar que se te ocurra, porque todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Es clarísimo esto. Entonces todos esos, lo que en cualquier lugar del mundo, ese es el templo de Dios viviente. Vos invocás el nombre del Señor Jesucristo, vos sos el templo del Dios viviente. Mirá qué hermoso que es, al que se refería este 2 de Corintios 6:16. El mismo Señor Jesucristo había profetizado respecto de lo que sucedería con todo esto. Por favor, vayan a Juan, dame un poquito de agua, por favor. Juan 14:23. Mientras ustedes van a Juan 14, tomo agua. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es claro esto, no hay que explicar nada. El que me ama, primero tenés que amarlo. Primero tenés que amarlo, mirá qué claridad. Luego en amor, guardar su palabra, que es la palabra de su Padre. Y recién ahí, cuando haces esas dos cositas, ahí, mirá qué pasa, recién ahí vienen y hacen morada con vos. ¿Vos te das una idea de lo que es que Dios y Jesucristo hagan morada con vos?
¿Te pusiste a pensar eso? Si no lo hiciste, ponete a pensarlo ya. Mateo, por favor. Mateo 18:20. Mateo 18:20. Mirá lo que dice. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos dice? 2 o 3. O más. No dice si hay un estadio congregado, ahí recién voy. Si juntaste más de 25.000 personas, ahí estoy. No, 2 o 3. Mira qué interesante. Esto te va a servir en el transcurso de lo que estoy compartiendo, a que después no te condiciones por la cantidad de gente que va a tu reunión. Pero bueno, te estoy adelantando, porque yo a veces Quiero que atendamos también a esa palabra, a esto de que 2 o 3, 2 o 3 invocan. Ahora vamos a ir a la palabra invocar. Porque viste que en el versículo anterior estábamos leyendo la palabra invocar. Había aparecido la palabra invocar. Y estuve viendo más o menos qué significaba invocar. Porque a veces, bueno, yo no la tenía muy clara la idea de lo que era invocar. Y mirá lo que descubrí. Que invocar es demandar ayuda mediante una súplica vehemente. ¿Viste lo que es? Invocar es demandar ayuda mediante una súplica vehemente, lo que nos hace pensar que la actitud del invocador deberá ser de humildad frente al invocado. Es decir, nosotros nos tenemos que presentar humildes ante nuestro Padre y ahí lo invocamos, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una súplica humilde, es un pedido de ayuda, es una demanda de ayuda al Padre. Eso es lo que es invocar. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios y vamos a prestar mucha atención en cómo es la importancia que tiene el invocar en nuestro andar con nuestro Padre Celestial. Vamos a Salmos 116, por favor. Salmos 116, versículo 17. Dice: Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Este es un invocar en agradecimiento, en alabanza y en agradecimiento a nuestro Jehová. Salmo 141, versículo 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Mirá vos, esta es: a ti te he clamado, apresúrate a mí. Esto nos da nos muestra que este invocar es un pedido de socorro, es la demanda de ayuda. Entonces préstame tu oído a mí, dice, escucha mi voz cuando te invocare. Gracias. Jeremías, por favor, y vamos a ver qué dice Dios respecto del invocar. 29:12, por favor. Jeremías 29:12. Mirá lo que dice nuestro Padre. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Viste? Mirá qué hermoso que es. Este es un invocar realmente hermoso, porque habla de una conexión amorosa entre nosotros, entre nuestro Padre y nosotros. Es una hermosa invocación. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Mirá qué amoroso. Nuestro propio Padre nos dice que Él mismo nos va a oír en cuanto nosotros lo invoquemos. Esa es la invocación que realmente nos interesa, la de la relación, la relación estrecha que tenemos con nuestro Padre. Hechos, por favor, Hechos 2, versículo 21. Vamos a ver una para el postrer tiempo, porque mirá qué importancia que va a ser el invocar. Dice, en el Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dentro del contexto, este
Este versículo está diciendo que el día de la venida del Señor, cuando se le invoque, seremos salvos. Esa es lo que está diciendo. Esta es una promesa para el día postrero. Ahora vamos a ver un registro donde alguien también quiso invocar, pero en ese intento de invocar hubo algún faltante y vamos a ver cuál fue el resultado. Por favor, vayan a Hechos 19, porque no es para cualquiera. Es como habíamos leído al principio, que vosotros sois el templo del Dios viviente. Bueno, ¿quiénes eran esos vosotros? Ya encontramos. Bueno, acá también el que invocare, hay que ver qué es lo que se invoca, ¿sí? Y a quién se invoca y cómo se invoca. Hechos 19, 13. Leemos, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Te acordás que habíamos leído que Jesucristo dijo, el que me ama, sí, mi palabra guardará? Entonces, estos muchachos evidentemente no estaban amando a Jesucristo, no estaban guardando la palabra de Jesucristo, ni la palabra de Dios. Entonces, en ese momento no pudieron emplear el poder de Dios. Entonces, estos mismos demonios dijeron, pero vos ¿quién sos? Si no venís en nombre del verdadero Señor Jesucristo, venís en nombre de un Jesús que ni sabés ni quién es. ¿Y qué querés hacer conmigo? Eso es lo que pasó. Entonces, estas personas intentaron invocar, no perdamos la palabra raíz que estábamos tratando de aprender, que es invocar. Es decir, vos para invocar el nombre del Señor Jesucristo tenés que amarlo. Para amarlo tenés que conocerlo. Para conocerlo tenés que ir a la palabra de Dios. Y ahí sí vas a poder invocar. Y ahí sí van a venir Dios y Jesucristo y van a hacer morada con vos. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Yo escucho que dicen que sí. Bueno. Vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 8. Estamos hablando del templo, del lugar de donde habita, donde habita Dios, ¿sí? ¿Cuál es el templo de Dios? Ya vimos que el templo de Dios somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que invocamos en cualquier parte del mundo, eso incluye a Solano, el nombre del Señor Jesucristo. Incluye mi casa, incluye tu casa, la casa de cualquiera, donde se juntan 2 o 3 e invocan el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está Él presente. Y bueno, Romanos 10, 8, versículo 18. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que, ¿qué cosa? Le invocan. Perfecto. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Y ahí seguimos con las preguntas. Dios, mira, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso incluye a Solano, incluye la China y todo lugar de la tierra. Te quiero leer ahora la versión de Palabra de Dios para Todos, que es una hermosa versión, y te quiero leer este pasaje que acabamos de escuchar. Romanos 10, 8 al 17. Vamos a leer. Las Escrituras también dicen: el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo están tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo anuncias a otros. La Escritura dice: todo el que confía en esa piedra, que es Cristo, no será defraudado. La Escritura dice: todo, porque a Dios no le importa si uno es judío o no. Es el mismo Señor que es Señor de todos. Es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confían en el Señor serán salvos. Pero, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les diga el mensaje? ¿Y cómo van a decir el mensaje si no hay quien los envíe? Así dicen las Escrituras: son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Por eso Isaías pregunta: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será el pueblo de Israel no oyó en nuestro mensaje? Claro que sí, como dicen las Escrituras, sus voces se han oído en toda la tierra y sus palabras han llegado a todos los rincones del mundo. Mirá qué hermosa versión de este pasaje de Escritura. Vayan por favor a Mateo 18. Se va entendiendo, ¿no? El invocar, el anunciar la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el tener presente que Dios y su Hijo Jesucristo están habitando con vos. Mateo 18, 20. Mirá lo que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, quiero decirles una cosita, que este compartir es para honrar a la Iglesia de Dios en todo el mundo. Entendiendo por Iglesia de Dios a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, juntos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a los que enseñan a confiar en el Señor para que sean y lleguen a ser salvos, los que llevan el mensaje. Es un honrar a estas personas, a estas que de alguna manera, en forma incondicional y sin importar dónde están o cuántos son, si es en una casa, en una casita, en una casona, en un departamento, en un local, en un estadio, en un pasillo, sea donde sea, ellos están para trabajar para Dios, para que los que la única condición que tienen, lo único que los condiciona, es ese amor a Dios y a su palabra. A esos que cuentan con el denuedo y la perseverancia de conocer y de anunciar el Evangelio de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No importa si a tu reunión, y por eso a eso te decía hoy cuando leímos 2 o 3, no importa si a tu reunión va una persona o va 1.000.000 de personas, o si estás en el norte, Curitiba, o si estás en el sur,
en Tierra del Fuego, no importa, en el este o en el oeste. Lo que importa es que nuestro Dios, junto con nuestro Señor Jesucristo, cuando los invocás, ellos hacen morada con vos y que vos sos el verdadero templo de Dios.